El momento más impactante. Un magnate llega a la boda de su hermana, frío y orgulloso, hasta que ve a su exesposa con un bebé en brazos. Antes de empezar, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final de la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Y asegúrate de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, ponte cómodo y disfruta de cada detalle. Capítulo 1. El peso de una invitación. Nunca pensó que un trozo de papel pudiera sentirse tan pesado. Mateo Rojas estaba en su ático de la planta 42, con vistas a todo Madrid, sosteniendo una invitación de boda color crema entre sus dedos, como si pudiera prender fuego. Su atención se centraba en la elegante caligrafía que deletreaba la felicidad de su hermana. Lucía Rojas y Javier Fernández solicitan su presencia. 2 años. Habían pasado exactamente 2 años desde que firmó aquellos papeles de divorcio. Cada firma sintiéndose como una pequeña muerte. 2 años desde que Elena Quintana salió de su vida, llevándose consigo la única calidez que su mundo estéril había conocido. Su asistente, Viviana, llamó suavemente a la puerta de cristal. «Señor Rojas, la reunión de inversiones Meridiano es en 10 minutos. Cancelala», dijo sin darse la vuelta. Viviana parpadeó, sorprendida. Mateo Rojas nunca cancelaba reuniones. «Señor, han volado desde Dubái específicamente. He dicho que la canceles». Ella asintió y desapareció, dejándolo solo con la invitación y el peso de los recuerdos que había pasado 2 años enterrando bajo jornadas laborales de 18 horas y tratos de negocios despiadados. Se acercó a su escritorio y sacó una foto enmarcada en plata, de un cajón que nunca abría. Su pulgar rozó el cristal. La risa de Elena se había congelado en el tiempo, su cabeza echada hacia atrás, los ojos arrugados por la alegría. «Nunca le dijiste que la amabas», susurró una voz en su mente. «Ni una sola vez, no de forma adecuada». Él se había convencido de que proveer para ella era suficiente. El ático de lujo, la ropa de diseñador, las tarjetas de crédito sin límite. Él había construido un imperio pensando que el éxito se traduciría de alguna manera en amor, que su silencio podía llenarse con comodidades materiales. Pero Elena lo había querido a él, solo a él, presente, atento, humano. Y él le había dado todo, excepto lo único que ella realmente necesitaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. «Por favor, dime que vienes. Sé que es complicado, pero necesito a mi hermano mayor allí. Ella lo entenderá. Todos lo haremos». Mateo cerró los ojos. Su hermana se iba a casar con Javier Fernández, un veterinario de pueblo que había conocido durante uno de sus viajes espontáneos. El tipo de hombre que probablemente decía «te quiero» cada mañana mientras tomaba café, y lo decía en serio cada vez. El tipo de hombre que Mateo nunca había aprendido a ser. Otra foto llamó su atención. Esta de Lucía y Elena de la Navidad pasada. Los brazos entrelazados. Ambas brillando con el tipo de amistad que de alguna manera había sobrevivido incluso a su espectacular fracaso como esposo. Su hermana lo había dejado claro. Elena estaría allí, como dama de honor, como familia, porque todavía es familia, incluso si tú lo echaste a perder. Mateo tomó su teléfono y se desplazó hasta un número que había memorizado, pero nunca llamó. Su dedo se detuvo sobre el nombre de Elena por un largo momento antes de cerrarlo. ¿Qué diría? ¿Que había pasado 2 años aprendiendo a vivir sin ella y había fracasado estrepitosamente?
que cada triunfo empresarial se sentía vacío porque ella no estaba allí para compartirlo, que preferiría enfrentarse a una OPA hostil que verla de nuevo. Puso la palma de su mano contra el cristal frío de la ventana. En algún lugar, Elena estaba viviendo una vida que no lo incluía. Tal vez había seguido adelante. Tal vez había encontrado a alguien que supiera amarla de forma adecuada, con palabras y presencia, y todas las cosas que él había sido demasiado orgulloso o demasiado asustado para dar. La idea hizo que su pecho se tensara de una manera peligrosamente cercana al pánico. La voz de Viviana llegó por el interfono. «Señor Rojas, su chofer está aquí para llevarlo al aeropuerto». «Al aeropuerto», dijo. «Sí». Había tomado la decisión sin siquiera darse cuenta. Su asistente ya había reservado el vuelo a Barcelona, organizado el coche de alquiler y confirmado su hotel en La Rioja. En algún lugar de su subconsciente, había sabido que iría. Porque, a pesar de todo, a pesar del orgullo, el miedo y los 2 años de indiferencia cuidadosamente construida, no podía perderse la boda de su hermana, incluso si eso significaba enfrentarse a la mujer cuyo corazón había roto. Mientras el ascensor descendía hacia el vestíbulo, Mateo se miró en las puertas de acero pulido. La misma mandíbula afilada, los mismos ojos grises de acero, el mismo traje perfectamente hecho a medida. Pero algo era diferente, algo que se parecía casi a la esperanza, y eso le asustaba más que cualquier batalla en una sala de juntas. Capítulo 2. Un reencuentro cargado de pasado. Hay lugares que retienen recuerdos como el vino su sabor, profundos, complejos e imposibles de olvidar. El GPS del coche de alquiler anunció su llegada al viñedo Arroyo de Plata, justo cuando el sol comenzaba a descender detrás de las ondulantes colinas de La Rioja. Mateo apretó con más fuerza el volante, observando cómo las motas de polvo bailaban en la luz dorada que entraba por su parabrisas. Este lugar se parecía exactamente a lo que Lucía elegiría. Elegancia rústica envuelta en luces de hadas y romance salvaje. Todo lo que él no era. Los coches llenaban el camino de grava, sedanes modestos mezclados con algunos vehículos de lujo, pero nada ostentoso. Este no era su mundo de galas corporativas y redes de contacto calculadas. Esto era la vida real, donde la gente reía a carcajadas, se abrazaba por demasiado tiempo y decía exactamente lo que pensaba. Mientras aparcaba, Mateo vio caras conocidas montando sillas cerca de un cenador de madera cubierto de rosas blancas. Su pecho se encogió. En algún lugar entre estas personas estaba Elena. «Mateo». La voz de Lucía rompió sus pensamientos en espiral. Su hermana prácticamente rebotó sobre la grava, con su brillo preboda haciéndola parecer como si hubiera tragado el sol. Antes de que pudiera prepararse, ella se lanzó a sus brazos con el entusiasmo de un Golden Retriever. «¿Viniste?», susurró ella contra su hombro. «No estaba segura de que lo harías». «Dije que lo haría». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Ella se apartó, estudiando su rostro con la mirada perspicaz que había perfeccionado en la infancia. «Te ves fatal». «Gracias. Muy tranquilizador antes de que conozca a tu futuro esposo». Lucía se rió, entrelazando su brazo con el de él. «A Javier le vas a encantar. Cree que todos los multimillonarios son en secreto unos blandos que rescatan gatos callejeros. Yo no rescato gatos callejeros». «Todavía no». Ella le guiñó un ojo. «Vamos, déjame enseñarte los alrededores antes de la cena de ensayo. Un aviso. Mamá está aquí y ya ha preguntado 3 veces si traes a alguien». El estómago de Mateo se revolvió. «¿Qué le dijiste?» «Que estás en ello». El tono de Lucía se volvió más suave.
También le dije que ciertos temas están prohibidos esta noche. Caminaron hacia el edificio principal del viñedo, un granero reconvertido con vigas a la vista y luces de tarro. El aroma a jazmín y pan recién hecho llenaba el aire, junto con el sonido lejano de risas y tintineo de vasos. Era el tipo de lugar donde las conversaciones surgían durante comidas compartidas y los secretos se derramaban como el vino. «Ella está aquí, ¿verdad?», preguntó Mateo en voz baja. Lucía asintió. «Es mi dama de honor, Mateo. Lo ha sido desde que teníamos 16 años y planeábamos las bodas de nuestros sueños en mi habitación. No podía no pedírselo. Lo sé. Y lo sabía. La lealtad de su hermana era feroz y sin complicaciones. Nada como el desastre que él había hecho de sus propias relaciones. ¿Está feliz?». La pregunta se quedó entre ellos como una confesión. Lucía dejó de caminar, girándose para mirarlo directamente. «Esa no es mi pregunta para responder, pero te diré esto. Ahora es diferente, más fuerte, más segura de sí misma». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Ha pasado por algunas cosas». «Cosas». La palabra se sentía cargada de implicaciones que él no estaba preparado para examinar. «Mateo, cariño». La voz de su madre llegó desde el patio como un misil teledirigido. Dolores Rojas se acercó en una nube de perfume caro y curiosidad apenas contenida. Su pelo plateado perfectamente peinado, a pesar del entorno al aire libre. «Mamá». Él se sometió a su abrazo, inhalando el familiar aroma a Chanel No. 5 y la preocupación maternal. «Estás delgado», declaró, dando un paso atrás para examinarlo como un científico que estudia una muestra. «¿Comes comidas de verdad? ¿O solo sobrevives con esas barritas de proteínas y café?» «Como comidas. ¿Con otras personas? ¿En mesas? ¿Usando platos de verdad?» Lucía resopló. «Ahí te tiene». Antes de que Mateo pudiera defender sus hábitos alimenticios perfectamente adecuados, una explosión de risas atrajo su atención a la sala de catas del viñedo. A través de las puertas francesas abiertas, vislumbró tela suelta y reconoció la melodía de una risa que una vez había memorizado. Todo su cuerpo se paralizó. «Ella está ayudando con el plan de asientos», dijo Lucía en voz baja, siguiendo su mirada. «Asegurándose de que todos se sientan bienvenidos e incluidos. Ya sabes cómo es ella». Sí. Sabía exactamente cómo era. Elena siempre había sido la que recordaba los cumpleaños, la que preguntaba por los familiares enfermos, la que hacía que la persona solitaria en la fiesta se sintiera vista. Tenía el don de hacer que la gente se sintiera importante. Un don que él había dado por sentado hasta que se fue. «Tal vez debería ir al hotel», dijo de repente. «Dejar que todos disfruten de la noche sin...» «¿Sin qué? ¿Sin mi hermano?» La voz de Lucía tenía una nota de acero que él reconocía de sus discusiones de la infancia. «Te quedas. Vas a cenar con nuestra familia y amigos, y vas a recordar cómo ser humano por unas horas». «Soy humano. ¿De verdad?» La pregunta de su madre fue suave pero punzante. «Porque durante los últimos 2 años te has parecido más a un fantasma muy exitoso». La verdad de sus palabras le golpeó como un puñetazo físico. Había estado atormentando su propia vida, siguiendo los movimientos de vivir, sin estar realmente presente en nada de ello. Trabajo, dormir, trabajo, repetir, sin relaciones que requirieran vulnerabilidad, sin conversaciones que exigieran emoción, sin momentos que le pidieran ser algo más que el calculador hombre de negocios que había perfeccionado. Una pequeña conmoción cerca de la sala de catas atrajo su atención. Una mujer estaba saliendo de la puerta, claramente luchando con algo pesado. «Déjame ayudarte»,
dijo una voz que detuvo el corazón de Mateo. ¿Qué habrá hecho Elena a lo largo de este tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios para el próximo capítulo. Capítulo 3. La primera chispa de esperanza. La cena de ensayo se celebró en la terraza de piedra del viñedo, donde las luces de las guirnaldas creaban constelaciones sobre largas mesas de madera cargadas de flores silvestres y vino. Mateo se encontró estratégicamente sentado entre el anciano tío de Javier y una amiga de la familia que solo hablaba de sus perros de rescate, una zona de amortiguación que Lucía había orquestado claramente. Debería haberse sentido agradecido. En cambio, se sentía como un cobarde. 3 mesas más allá, Elena se sentaba con las otras damas de honor, su risa llevada por la brisa de la tarde, como una música que había olvidado que amaba. Estaba animada, gesticulando con su copa de vino, mientras contaba alguna historia que tenía a toda la mesa atenta. La mujer a su lado, la hermana de Javier, si recordaba bien, prácticamente brillaba de diversión. Esta era la Elena que recordaba de sus primeros días juntos, antes de que sus silencios le hubieran enseñado a apagar su luz. «Estás mirando fijamente», murmuró Lucía, deslizándose en la silla vacía a su lado con el sigilo de una espía experimentada. «Estoy observando. Así es como lo llamamos». Ella siguió su mirada. «Les está contando la vez que nos perdimos en Barcelona tratando de encontrar ese tugurio de dim sum que le recomendaste». Su pecho se apretó. Recordaba ese día, uno de los raros sábados que se había tomado libre del trabajo. Elena había insistido en la aventura, arrastrándolo a él y a Lucía por el barrio gótico con nada más que una dirección vaga y un optimismo sin límites. Habían vagado durante horas, riéndose de los giros equivocados y probando aperitivos extraños de los vendedores ambulantes. Fue uno de los mejores días de su matrimonio. «Todavía habla de ti, ¿sabes?», dijo Lucía en voz baja. «¿En qué contexto?». La pregunta salió más cortante de lo que pretendía, como si fueras un cuento con moraleja sobre hombres brillantes que no saben cómo amarse a sí mismos, y mucho menos a alguien más. Las palabras le golpearon como un ataque de precisión. Mateo tomó un largo sorbo de vino, usando el tiempo para reconstruir sus defensas. «Suena bastante acertado». «Dios, eres agotador». Lucía se giró en su silla para mirarlo completamente. «¿Sabes lo que dijo cuando le dije que venías?». Él no estaba seguro de querer saberlo, pero su silencio fue respuesta suficiente. Ella dijo que bien, Lucía se merece tener a su hermano allí. Eso es todo. Sin drama, sin demandas, sin condiciones, solo gracia. La voz de Lucía se suavizó. Ella es mejor para ser tu familia de lo que tú eres. Antes de que Mateo pudiera responder, Javier apareció detrás de la silla de Lucía, dejando un beso en la parte superior de su cabeza, con la intimidad casual de un hombre completamente seguro de su amor. «Siento interrumpir, pero tu dama de honor te está buscando», dijo Javier. «Algo sobre una emergencia con las flores de mañana». «¿Qué emergencia con las flores? Aparentemente las rosas del centro de mesa son demasiado rosas y no lo suficientemente de un rubor. No sé la diferencia, pero Elena parece muy preocupada por la distinción. Es una perfeccionista», se encontró diciendo Mateo. Tanto Javier como Lucía se giraron para mirarlo. «Quiero decir», se aclaró la garganta, «se fija en los detalles. Siempre lo ha hecho». Javier lo estudió con la curiosidad franca de un hombre que había oído historias, pero nunca había conocido al sujeto. «Tú debes ser Mateo. Soy Javier», le tendió la mano. «Gracias por estar aquí. Significa todo para Lucía». El apretón de manos fue firme, genuino, sin agenda oculta o cálculo.
Solo un buen hombre dando la bienvenida a la familia de su prometida. Todo lo que Mateo nunca había aprendido a hacer. «Felicidades», logró decir Mateo. Lucía es especial». «Sí, lo es». La sonrisa de Javier era suave con afecto. «Ella habla de ti todo el tiempo. Su brillante hermano mayor que conquista el mundo de los negocios. Conquista el mundo de los negocios y destruye todo lo demás. Debería ir a ayudar con las flores», dijo Lucía, levantándose de su silla. Se detuvo con la mano en el hombro de Mateo. «Sé valiente, Mateo. Solo una vez. Sé valiente». Mientras se alejaban, Mateo se encontró solo con su vino y sus pensamientos. Una combinación peligrosa. «Disculpa». La voz detrás de él hizo que cada nervio de su cuerpo se activara. Se giró lentamente, ya sabiendo lo que encontraría. Elena estaba a 1 metro de distancia, sosteniendo una copa de vino vacía y con una expresión de cortés determinación. De cerca, podía ver los cambios que Lucía había mencionado, una confianza en su postura, una firmeza en su mirada, una fuerza que no había estado allí antes. Era aún más hermosa de lo que recordaba. «Hola, Mateo». «Elena». Su nombre se sintió oxidado en su boca, como una palabra que había olvidado cómo pronunciar. «Quería saludarte como es debido». Se sintió extraño estar en el mismo evento y pretender que no nos conocemos. «Claro, por supuesto». Él se puso de pie de inmediato, superándola en altura de una manera que se sentía a la vez familiar y extraña. «Te ves hermosa, radiante, como todo lo que tiré por la borda. Bueno, tú te ves bien. Gracias». Ella se metió un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja, un gesto que una vez le había parecido entrañable y que ahora le resultaba devastador. «¿Cómo estás?» «Miserable. Vacío. Contando los minutos para irme y fingir que esto nunca sucedió». «Bien. Ocupado con el trabajo». Algo parpadeó en su rostro. Decepción, tal vez. O el reconocimiento de una evasión que había escuchado demasiadas veces antes. «Claro, la adquisición de Inversiones Meridiano se concretó, ¿verdad? Lo vi en el periódico». Él parpadeó sorprendido. Todavía leía sobre sus tratos. Todavía seguía su vida profesional, incluso después de todo. Sí. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, lleno del fantasma de todo lo que nunca se habían dicho. A su alrededor, la cena continuaba su cálida charla, pero bien podrían haber estado en un vacío. «Debería dejarte volver a tu cena», dijo Elena finalmente. «Espera». La palabra se escapó antes de que pudiera detenerla. Ella se detuvo, con las cejas levantadas en señal de pregunta. «Solo... ¿eres feliz?» Elena lo consideró por un largo momento, sus ojos verdes indescifrables. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero firme. «Estoy aprendiendo a hacerlo, y de alguna manera, esa respuesta fue peor que un simple sí. Las cosas entre Mateo y Elena son diferentes ahora. ¿Cómo crees que será el encuentro de mañana? Deja un comentario». Capítulo 4. El momento de la verdad. La mañana de la boda de Lucía amaneció nítida y dorada. El tipo de día de La Rioja que hacía que la gente creyera en los cuentos de hadas. Mateo estaba en el balcón de su hotel, ajustándose la corbata de carbón por tercera vez, mientras veía cómo la niebla de la mañana se levantaba de los valles del viñedo. Sus manos estaban firmes, una habilidad perfeccionada a través de años de negociaciones de alto riesgo, pero su pecho se sentía como si albergara un pájaro enjaulado. Hoy tendría que sentarse durante toda una ceremonia sobre el amor, el compromiso y el para siempre. Hoy tendría que ver a otras personas prometerse todo lo que él había sido demasiado roto para dar. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Lucía.
Me están arreglando el pelo con las chicas. Deséame suerte. PD. Será mejor que llores durante mis votos o te desheredo. A pesar de todo, sonrió. Su hermana siempre había sido capaz de hacerlo sentir humano con solo unas pocas palabras. Una hora después, Mateo llegó al viñedo Arroyo de Plata para encontrarlo transformado en algo de un sueño. Rosas blancas y eucalipto cubrían cada superficie, mientras que tela vaporosa ondeaba de los robles como nubes capturadas. Los invitados ya se estaban reuniendo, una mezcla de colegas veterinarios de Javier, amigos del mundo del arte de Lucía y familiares de los Rojas que habían volado desde Madrid. Reconoció algunas caras. Su tía Pilar, la compañera de cuarto de su madre en la universidad, el abogado de la familia que había manejado su divorcio. Todas personas que conocían su historia, que lo mirarían con diversos grados de lástima y curiosidad a lo largo del día. «Mateo». Javier apareció a su lado, luciendo nervioso y eufórico en igual medida. «Te ves bien para ser un tiburón corporativo. Te ves aterrorizado, completamente». Javier sonrió. «La mejor sensación del mundo. Tu hermana tiene ese efecto en la gente». Caminaron hacia el lugar de la ceremonia, donde sillas blancas formaban filas ordenadas frente a un cenador cubierto de flores. El cuarteto de cuerdas estaba afinando sus instrumentos, llenando el aire con notas etéreas que hacían que todo se sintiera más significativo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Javier, mientras se detenían cerca del punto de reunión de los padrinos de boda. Mateo asintió, preparando bien. «Lucía mencionó que tú y Elena, que las cosas terminaron mal entre ustedes dos. Ella está preocupada de que hoy sea incómodo». Incómodo. Una palabra tan pequeña para el desastre de un matrimonio. «No será incómodo», mintió Mateo suavemente. «Somos adultos. Es tu día». Javier lo estudió con los ojos perceptivos de alguien que pasaba su vida leyendo la angustia no dicha de las criaturas que no podían expresar su dolor. «Por lo que vale, Elena parece que está en un buen momento ahora». «Muy bueno». Antes de que Mateo pudiera responder, un murmullo recorrió la multitud. Las damas de honor estaban saliendo del edificio principal del viñedo. Un desfile de vestidos azul verdoso y sonrisas radiantes. Los ojos de Mateo buscaron automáticamente. Ahí estaba. Elena caminaba con las otras mujeres, pero de alguna manera parecía brillar con su propia luz. Su vestido era simple, elegante, la tela azul suave moviéndose como el agua mientras caminaba. Su cabello oscuro estaba recogido en rizos sueltos, con pequeñas flores blancas metidas detrás de una oreja. Parecía primavera, esperanza, todo lo hermoso que él se había convencido de que no merecía. Pero no fue su belleza lo que le robó el aliento. Fue lo que llevaba. En sus brazos, acurrucado contra su pecho como si perteneciera allí, había un bebé, un niño pequeño con cabello oscuro y mejillas regordetas, tal vez de 1 año, vistiendo un pequeño traje azul marino que lo hacía parecer el invitado de boda más adorable del mundo. Estaba despierto, sus grandes ojos asimilando toda la actividad con la solemne curiosidad de los muy jóvenes. El mundo de Mateo se ladeó. El momento le golpeó como una ola. La boda de Lucía era a finales de septiembre. Si el bebé tenía alrededor de 1 año, eso significaría... No. Su mente hizo los cálculos frenéticamente mientras su corazón golpeaba contra sus costillas. Hace 15 meses, él y Elena ya llevaban varios meses divorciados. No había manera, pero luego el bebé giró la cabeza y Mateo vio su perfil. Ojos grises, los mismos ojos gris tormenta que lo miraban desde los espejos. Los mismos ojos que lo habían hecho famoso en las salas de juntas por su intensidad.
los mismos ojos que su padre había llamado ojos de rojas, con feroz orgullo. Los mismos ojos que había heredado de 5 generaciones de hombres rojas. «Oh Dios», susurró. Javier siguió su mirada y luego miró a Mateo con repentina comprensión. «No lo sabías». No era una pregunta. Mateo no podía hablar, no podía respirar, no podía hacer nada más que mirar al niño en los brazos de Elena. Su hijo, que ahora lo miraba directamente con ojos curiosos y familiares. El bebé hizo un suave sonido de arrullo, y Elena lo miró con una ternura tan cariñosa que Mateo sintió que algo se abría de par en par en su pecho. Luego, como si sintiera el escrutinio, ella levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él a través de la multitud. Por un momento perfecto y terrible, toda la fiesta de bodas, los invitados, el viñedo mismo parecieron desaparecer. Solo estaban Elena, sosteniendo a un niño con sus ojos, mirándolo con una expresión que no podía leer. No parecía enojada, no parecía vengativa, ni satisfecha, ni cruel. Parecía triste, profundamente, desgarradoramente triste. La música se elevó, señalando el inicio de la ceremonia, y Elena apartó la mirada primero. Le susurró algo al bebé, que se acurrucó más cerca de su pecho, y luego ella tomó su lugar en la fila del cortejo nupcial. Mateo se quedó paralizado mientras la boda comenzaba a su alrededor. Su comprensión completa de los últimos 2 años desmoronándose como un castillo de naipes. Tenía un hijo y nunca supo que el niño existía. Momento de reflexión. ¿Crees que un error como este podría perdonarse? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y califica la historia del 0 al 10. Capítulo 5. La revelación. El amor se testimonia en momentos que te roban el aliento y lo cambian todo. Mateo se movió a través de la ceremonia como un hombre bajo el agua. Encontró su asiento en la tercera fila, entre su madre y su tía, pero bien podría haber estado flotando en el espacio. Cada célula de su cuerpo estaba atenta al niño a 6 metros de distancia. El pequeño que seguía haciendo suaves balbuceos, que de alguna manera se oían por encima del cuarteto de cuerdas. «Elías», recordó de repente. El nombre del bebé era Elías. Su hijo se llamaba Elías. «¿Estás bien, cariño?» Su madre se inclinó, con el ceño fruncido por la preocupación. «Te ves pálido». «Bien», logró decir, aunque la palabra se sentía como grava en su garganta. El cortejo nupcial comenzó, y Mateo se obligó a centrarse en su hermana. Lucía merecía su atención en el día de su boda, no su crisis personal. Pero a medida que las damas de honor caminaban por el pasillo cubierto de pétalos, sus ojos seguían desviándose hacia Elena. Se movía con gracia, habiendo hecho claramente esta caminata durante el ensayo de ayer. El bebé, Elías, estaba contento en sus brazos, ocasionalmente buscando las flores en su ramo, con el entusiasmo de agarre de los niños pequeños de todas partes. Algunos invitados se arrullaron con aprecio al pasar, encantados por la adición inesperada a la fiesta de bodas. ¿Sabían ellos?, se preguntó Mateo frenéticamente. ¿Alguno de estas personas sabía que ese niño era suyo? Cuando Elena llegó al altar, tomó su lugar con las otras damas de honor, pero mantuvo a Elías cerca. El oficiante, un anciano con ojos amables, le sonrió al bebé y susurró algo que hizo que el rostro de Elena se suavizara con gratitud. Luego comenzó la marcha nupcial y apareció Lucía. Por un momento, Mateo se olvidó de todo lo demás. Su hermana estaba luminosa con seda marfil, su rostro brillando con el tipo de alegría que hacía que todos a su alrededor se sintieran más ligeros.
Su padre habría estado orgulloso de llevarla por este pasillo, pero había muerto cuando Lucía aún estaba en la universidad, dejando a Mateo para llenar roles para los que nunca se sintió cualificado. Como tantas cosas, pensó amargamente. Lucía lo miró al pasar y le guiñó un ojo, justo como lo había hecho en su graduación de la escuela secundaria, en sus obras de teatro de la universidad, en cada hito donde necesitaba saber que su hermano mayor la estaba mirando. El gesto era tan puramente de Lucía que Mateo sintió que su garganta se cerraba de emoción. Cuando llegó a Javier, su futuro esposo tomó sus manos con la reverencia de un hombre que sostiene un milagro. El amor entre ellos era tan palpable que incluso los cínicos de la multitud parecieron derretirse un poco. «Queridos amigos», comenzó el oficiante, y Mateo intentó concentrarse en las palabras, algo sobre reunirse, sobre presenciar el amor, sobre los lazos sagrados que unen las almas, pero su atención seguía fragmentándose. Cada vez que Elías hacía un sonido, cada vez que Elena lo movía en sus brazos, cada vez que esos ojos grises familiares se volvían en su dirección, Mateo sentía que su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba pieza por pieza. «El amor no es solo un sentimiento», decía el oficiante. «Es una elección que se hace a diario, en pequeños momentos y grandes gestos, en presencia y paciencia, y en el coraje de ser vulnerable». Las palabras golpearon como golpes físicos. Presencia, paciencia, vulnerabilidad. Todo lo que él no había dado a Elena, todo lo que había sido demasiado temeroso, demasiado orgulloso, demasiado dañado para ofrecer. Javier y Lucía se han elegido el uno al otro, no solo por quienes son hoy, sino por quienes prometen convertirse juntos. Los ojos de Mateo encontraron a Elena de nuevo. Se balanceaba ligeramente, acunando inconscientemente a Elías, su atención dividida entre la ceremonia y sus instintos maternales. Parecía serena, competente, como si la maternidad siempre hubiera sido parte de su diseño. Había hecho esto sola. La comprensión le golpeó con una fuerza asombrosa. Había estado embarazada, dado a luz, criado a su hijo durante más de un año. Y él no sabía nada al respecto, porque él había dejado claro que no quería saberlo, porque había respondido a sus intentos de contacto con el silencio, porque había estado tan consumido por protegerse a sí mismo que los había abandonado a ambos. «Tú, Javier, toma a Lucía para que sea tu esposa, para amarla en la enfermedad y en la salud, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza o en la pobreza. Mientras ambos vivan». «Sí, acepto». La voz de Javier era fuerte, segura, llena del tipo de convicción que Mateo nunca había podido reunir. «Tú, Lucía, tomas a Javier para que sea tu esposo, para amarlo en la enfermedad y en la salud, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza o en la pobreza. Mientras ambos vivan». «Sí, acepto». La voz de Lucía se quebró ligeramente por la emoción, pero su sonrisa era radiante. Mientras intercambiaban anillos, Mateo se encontró pensando en el día de su propia boda. Él y Elena se habían casado en una pequeña ceremonia en el juzgado, seguida de una cena en un restaurante caro que él había elegido. Eficiente, práctico, careciendo de toda la emoción cruda que fluía por este viñedo. ¿Habría querido Elena algo como esto? Había soñado con flores y música y votos pronunciados frente a personas que los amaban. Él nunca le había preguntado. Había asumido que, como ella había aceptado el juzgado, era lo que quería. Pero tal vez ella solo había querido que él también lo deseara. «Puedes besar a la novia». La multitud estalló en aplausos mientras Javier y Lucía sellaban su matrimonio con un beso
que era a la vez tierno y alegre. Mateo aplaudió mecánicamente, su visión borrosa mientras observaba la felicidad de su hermana. Mientras la pareja recién casada caminaba de regreso por el pasillo, la fiesta de bodas los siguió. Cuando Elena pasó por su fila, Elías eligió ese momento exacto para mirar directamente a Mateo. Sus ojos se encontraron, gris con gris, y Mateo sintió que algo fundamental se movía dentro de su pecho. El bebé no sabía quién era. No tenía ninguna razón para sentir algo especial por el extraño que lo miraba. Pero por un momento imposible, se sintió como un reconocimiento, como volver a casa a un lugar en el que nunca había estado. Elena notó la distracción de Elías y siguió su mirada. Cuando vio a Mateo mirándolos, su paso vaciló ligeramente. Su expresión era indescifrable, pero él captó algo que se parecía al dolor antes de que ella se alejara y continuara por el pasillo. La ceremonia había terminado. La celebración continuaría durante horas. Pero para Mateo, todo acababa de empezar. Las decisiones que tomaste hoy, ¿crees que te acercan más a la persona que quieres ser mañana? Deja un comentario y califica esta historia del 0 al 10. Capítulo 6. El peso de un pasado. No dicho, algunas conversaciones lo cambian todo, incluso cuando se construyen sobre todo lo que no se dijo. La recepción se desplegó como una pintura de acuarela, con bordes suaves, luz cálida y risas que parecían flotar en la brisa de la tarde. Mateo estaba al borde de la pista de baile, bebiendo su tercer whisky y viendo a Javier girar a Lucía bajo las luces de las guirnaldas, como si estuviera hecha de luz de estrellas. Debería sentirse feliz por ellos. Estaba feliz por ellos, pero la felicidad se sentía como un idioma extranjero que había olvidado cómo hablar. Tío Mateo. La voz era de su sobrina de 8 años, la hija de Javier de su primer matrimonio. Iris se acercó a él con el entusiasmo valiente de la infancia, su vestido de damita de honor ya arrugado de tanto bailar. ¿Vas a bailar?, le preguntó, tirando de su chaqueta. Papá dice que eres demasiado serio, pero apuesto a que eres un buen bailarín. No bailo mucho, cariño. ¡Qué tonto! Todo el mundo puede bailar. Ella demostró con una elaborada serie de giros que hicieron que su vestido se abriera como una campana. ¿Ves? Es fácil. A pesar de todo, Mateo sonrió. Tienes razón. Eso parece fácil. ¿Bailarás conmigo? ¿Solo una canción? Antes de que pudiera formular una excusa educada, Iris le había agarrado la mano y lo estaba arrastrando hacia las otras parejas. Mateo se encontró balanceándose torpemente al ritmo de un suave estándar de jazz, tratando de igualar el ritmo de una niña de 8 años que bailaba como si nadie la estuviera mirando. No eres muy bueno en esto, observó Iris con brutal honestidad. Estoy fuera de práctica. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste? La pregunta le golpeó inesperadamente. ¿Cuándo había bailado por última vez? ¿En su propia boda? ¿En algún evento corporativo donde el baile era una obligación social en lugar de una alegría? No lo recuerdo, admitió. Iris lo miró con el tipo de curiosidad penetrante que los niños manejaban como un superpoder. Eso es triste. Bailar es divertido. Hace que tu corazón se sienta ligero. ¿Ligero? ¿Cuándo se había sentido su corazón ligero? La canción terminó, e Iris hizo una reverencia dramática antes de irse a buscar nuevas aventuras. Mateo se quedó solo en la pista de baile, sintiéndose más expuesto que en cualquier sala de juntas. Ella tiene la confianza de Javier. Mateo se giró para encontrar a Elena a su lado. Elías estaba en su cadera. De cerca, podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos, los cambios sutiles que 2 años habían traído. Pero su voz era la misma, miel cálida, con solo un toque de humo. Parece un buen padre, dijo Mateo con cuidado. Lo es. Lo quiere como si fuera suyo.
Elena movió a Elías, que estaba estudiando a Mateo con esa expresión seria de bebé, que de alguna manera se sentía familiar. El amor no es solo biología. Las palabras tenían peso, implicaciones que él no estaba seguro de estar preparado para examinar. ¿Qué edad tiene?, preguntó Mateo, a pesar de que ya había hecho los cálculos una docena de veces. 15 meses. La voz de Elena era neutra, sin revelar nada. Su cumpleaños fue el mes pasado, agosto, lo que significaba que había sido concebido en mayo, hace 2 años, 2 meses antes de que su divorcio fuera finalizado. Durante ese período extraño y horrible, en el que todavía compartían una cama, pero apenas hablaban, cuando cada conversación se sentía como caminar por un campo de minas. Elena, yo. Aquí no. Su voz era suave pero firme. No en la boda de tu hermana. Elías eligió ese momento para acercarse a Mateo, sus dedos regordetes agarrando el aire entre ellos. Sin pensarlo, Mateo extendió su mano, y los pequeños dedos de Elías se envolvieron alrededor de su dedo índice con una fuerza sorprendente. El contacto fue eléctrico. Esta pequeña persona, esta combinación perfecta de características que él reconocía, y expresiones que eran puramente suyas, agarrándose a él como un ancla. «Hola, pequeño», susurró Mateo, con la voz más áspera de lo que pretendía. Elías balbuceó algo que podría haber sido un saludo. Sus ojos grises, tan parecidos a los de él, muy abiertos por la curiosidad. Tenía el cabello oscuro de Elena, pero el rebelde mechón de Mateo, sus delicadas facciones, pero su barbilla decidida. «Es hermoso», dijo Mateo, diciéndolo completamente en serio. «Se parece a ti». No había ira en la voz de Elena, solo una simple observación. Todo el mundo lo dice. Las implicaciones se cernían entre ellos como un puente que ninguno de los dos estaba listo para cruzar. «¿Intentaste decírmelo?», preguntó Mateo en voz baja. Elena se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Dejé 17 mensajes de voz. Envié 43 mensajes de texto. Incluso te escribí una carta física de verdad, y la hice entregar en tu oficina». Hizo una pausa, reajustando a Elías contra su hombro. «Tu asistente dijo que estabas demasiado ocupado para ser molestado». Cada palabra se sintió como un clavo en su ataúd. Viviana había filtrado sus llamadas, sus mensajes, lo había protegido de cualquier cosa que pudiera interrumpir su aislamiento cuidadosamente construido, incluyendo la noticia de que iba a ser padre. «No lo sabía», dijo, impotente. «Lo sé». Y de alguna manera, esa simple aceptación fue peor de lo que hubiera sido el enojo. «Dejaste muy claro que no querías saber nada de mi vida después de que nuestro matrimonio terminara». «Eso no es. Yo nunca dije eso. No tuviste que hacerlo». Elena lo miró directamente, sus ojos verdes fijos y tristes. «El silencio lo dice todo, Mateo. Tú me enseñaste eso». Elías se estaba poniendo irritable, frotándose los ojos con pequeños puños. Elena comenzó a balancearse instintivamente, el movimiento tan natural que parecía una respiración. «Debería acostarlo para una siesta», dijo. «Hay una habitación tranquila en el edificio principal. Espera». La palabra se escapó antes de que pudiera detenerla. «¿Estaría bien si camino contigo, solo para asegurarme de que la encuentras bien?» Elena estudió su rostro por un largo momento, como si buscara algo. Lo que sea que encontró allí debe haberla satisfecho porque asintió. «Está bien, pero Mateo...» Ella hizo una pausa, moviendo a Elías de nuevo. «No hagas esto más difícil de lo que ya es». Mientras caminaban hacia el edificio principal, Mateo vislumbró la recepción que continuaba sin ellos.
su hermana bailando con su nuevo esposo, su madre inmersa en una conversación con los padres de Javier, los invitados riendo y celebrando el amor en toda su gloria desordenada e imperfecta. Él se alejaba de la fiesta con su exesposa y el hijo que nunca supo que existía, y por primera vez en 2 años, sintió que estaba caminando hacia algo que importaba. El viaje de sanación de Mateo ha comenzado. Pero, ¿es demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios para saber si perdonarías a Mateo, y si te gusta esta historia, dale a me gusta. Capítulo 7. La sanación. En el silencio, algunas verdades finalmente encuentran su voz. La habitación tranquila resultó ser el estudio privado del dueño del viñedo, un espacio acogedor con libros encuadernados en cuero y calentado por una chimenea de piedra. La suave luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de gasa, creando el tipo de ambiente dorado que hacía que las conversaciones susurradas se sintieran sagradas. Elena había transformado una esquina en una improvisada guardería, extendiendo una manta suave y rodeándola con juguetes que había sacado de lo que parecía ser una bolsa de pañales bien organizada. Elías se acomodó en la manta con el suspiro satisfecho de un viajero que llega a casa, inmediatamente buscando un elefante de peluche que había visto días mejores. Le encanta esa cosa, dijo Elena suavemente, sentándose con las piernas cruzadas al lado de su hijo. Javier se lo dio para su primer cumpleaños. Dijo que todo niño necesita un compañero fiel. Javier, por supuesto. Mateo sintió una punzada de algo que podría haber sido celos o dolor, o ambos. Otro hombre había estado allí para el primer cumpleaños de Elías. Sus primeros pasos, sus primeras palabras. Todos los hitos que Mateo se había perdido, porque había sido demasiado orgulloso para contestar su teléfono. ¿Cuál fue su primera palabra? La pregunta salió ronca. Elena levantó la vista, sorprendida por la cruda vulnerabilidad en su voz. Mamá, a los 10 meses. Hizo una pausa, observando a Elías apilar bloques de colores con intensa concentración. Su segunda palabra fue no. Es muy definitivo en sus opiniones. A pesar de todo, Mateo casi sonrió. ¿De dónde saca eso? De ambos, probablemente. La voz de Elena tenía el más leve toque de humor. Es terco como tú, pero se ríe como yo. Tiene tu concentración cuando algo le interesa. Pero mi necesidad de mimos constantes. Estaba pintando un cuadro de su hijo con afecto casual, creando una persona que Mateo quería desesperadamente conocer. Cada detalle se sentía como un regalo y una pérdida, simultáneamente. Él pregunta si tiene un padre. La pregunta se quedó en el aire como humo. Elena se quedó en silencio durante tanto tiempo que Mateo se preguntó si había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. Tiene 15 meses, Mateo, dijo finalmente. Todavía no pregunta por nada complejo, pero algún día lo hará. Ella le alisó el cabello a Elías mientras balbuceaba a su elefante. Y he temido ese día desde el momento en que me di cuenta de que no ibas a ser parte de su vida. Las palabras le golpearon como un golpe físico. No sabía que había una vida de la que ser parte, porque no quería saberlo. No había acusación en su voz, solo una aceptación cansada. Después del divorcio, dejaste claro que nuestro capítulo estaba cerrado, permanentemente. Eso no es lo que yo... Mateo se detuvo porque ¿no era exactamente lo que había querido decir? ¿No le había dicho a Viviana que manejara cualquier contacto de Elena? ¿No se había lanzado al trabajo específicamente para evitar pensar en lo que había perdido? Estaba embarazada y aterrorizada, continuó Elena, con la voz cada vez más baja. Acababa de perder a mi esposo, mi hogar, toda mi vida tal como la conocía. Y la única persona que debería haber estado allí para mí había dejado muy claro
que estaba sola. Elías levantó la vista al oír la voz de su madre, sintiendo el cambio en su temperatura emocional. Con la intuición extraña de los niños pequeños, abandonó sus juguetes y gateó hacia ella, levantándose para apoyarse en su rodilla. «Está bien, bebé», murmuró ella, levantándolo en su regazo. «Mamá está bien». Al verla calmar a su hijo, Mateo sintió que algo se abría dentro de su pecho. Esto era de lo que se había alejado, no solo de Elena, sino de esto. La tranquila intimidad de una familia, la forma en que el amor se veía cuando se vivía, en lugar de solo se hablaba. «Me habría quedado», dijo de repente. «Si hubiera sabido de él, me habría quedado». Elena lo miró con ojos que contenían 2 años de dolor acumulado. «No, no lo habrías hecho». «Sí, lo habría hecho». «Mateo». Su voz era suave pero implacable. «Me dejaste cuando más te necesitaba, y ni siquiera estaba embarazada todavía. Te desentendiste de nuestro matrimonio meses antes de que firmáramos esos papeles. Un bebé no habría cambiado eso. Solo te habría dado una cosa más de la que sentirte atrapado». La verdad de sus palabras era devastadora, porque probablemente era precisa. Hace 2 años, había estado tan consumido por su propia parálisis emocional que probablemente habría visto un embarazo como otra obligación, otra forma en que podía fallarle a alguien que dependía de él. Pero ahora miraba a Elías. Realmente lo miraba, y sentía algo que nunca había experimentado antes. No solo amor, aunque eso estaba allí, abrumador e inmediato, sino propósito. La certeza profunda de que este niño debía existir, que todo lo que había llevado a este momento de repente tenía sentido. «Ahora soy diferente», dijo en voz baja. «¿De verdad?» Elena movió a Elías, que se estaba quedando dormido en sus brazos. «¿O solo tienes miedo porque de repente hay consecuencias para tus elecciones que no puedes comprar para salir de ellas?» La pregunta era justa y brutal. ¿Era esto solo pánico? ¿El impacto del descubrimiento haciéndolo temporalmente sentimental? Mateo pensó en los últimos 2 años, el ático vacío, la rutina mecánica de trabajo y dormir, la forma en que gradualmente había dejado de sentir algo en absoluto. Pensó en ver la boda de Lucía y ver cómo se veía el amor cuando la gente era lo suficientemente valiente como para elegirlo todos los días. Pensó en los pequeños dedos de Elías envueltos alrededor del suyo, y en la forma en que su corazón había reconocido un hogar en los ojos de un extraño. «No lo sé», admitió. «Tal vez ambas cosas, pero quiero averiguarlo». Elena se quedó en silencio, meciendo a Elías suavemente mientras sus párpados se ponían pesados. «Querer no es suficiente, Mateo. Yo quería que nuestro matrimonio funcionara. Quería que me dejaras entrar. Quería que lucharas por nosotros en lugar de simplemente desaparecer». Ella lo miró directamente. «Querer algo no te hace capaz de tenerlo. Entonces, ¿qué lo hace? Presentarse. Todos los días, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Ella se levantó con cuidado, acomodando a la hora dormido Elías en la manta. «¿Puedes hacer eso? Puedes presentarte por él, incluso cuando está enfermo a las 3 de la mañana, o tiene un berrinche en el supermercado, o cuando ser su padre significa que tu vida perfectamente controlada se vuelve desordenada e impredecible». Mateo observó a su hijo dormir, notando la forma en que su pequeño pecho subía y bajaba, la forma en que sus dedos se movían en sus sueños. Esta persona perfecta que existía debido a una noche en la que él y Elena habían logrado encontrarse a través de los escombros de su matrimonio. «Quiero intentarlo», dijo. «Intentar tampoco es suficiente». La voz de Elena era suave pero con filo de acero.
Él no es un trato de negocios, del que puedes alejarte si se complica. Es una persona que necesitará que seas firme y presente y emocionalmente disponible. ¿Puedes ser esas cosas? ¿Podía él? La respuesta honesta era que no lo sabía. Pero al mirar a Elías, al sentir el peso de todo lo que ya se había perdido, Mateo lo supo. Tenía que averiguarlo. No sé cómo ser padre, dijo en voz baja, pero quiero aprender. Y por primera vez en su vida, querer algo se sintió como el comienzo de luchar por ello. El viaje de Mateo hacia la paternidad es real. ¿Crees que podrá sanar las heridas y crear un futuro con su hijo? Capítulo 8. La elección más importante. Mateo no había dormido. Había regresado a su habitación de hotel después de que terminara la recepción. Se aflojó la corbata y pasó toda la noche sentado en la silla junto a la ventana, mirando el viñedo bañado por la luz de la luna. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elías, esos familiares ojos grises, la forma en que había buscado el dedo de Mateo con tanta confianza, el peso perfecto de él, durmiendo en la manta, su hijo. Las palabras aún se sentían extrañas, como si se probara ropa que podría no quedarle. Pero algo fundamental se había movido en su pecho. Una placa tectónica moviéndose después de años de estar en su lugar. A las 6:30 de la mañana, dejó de fingir que podría dormir y condujo al único lugar en La Rioja que sabía que estaría abierto, una pequeña cafetería llamada El Sabor, que parecía haber estado sirviendo café y conversaciones honestas desde la década de 1950. La camarera, una mujer de unos 60 años, con ojos amables y movimientos eficientes, le sirvió café sin que se lo pidiera y le puso un menú que no tenía intención de usar. «Pareces un hombre con algo pesado en la mente», observó ella. «¿Es tan obvio? Cariño, he estado sirviendo café a almas atormentadas durante 38 años. Tienes esa mirada». Ella volvió a llenar su taza a pesar de que apenas la había tocado. La comida ayuda, al igual que hablar con extraños que se ocupan de sus propios asuntos. A pesar de todo, Mateo casi sonrió. «Acabo de descubrir que tengo un hijo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crudas y sin filtro. La camarera, con la etiqueta con el nombre de Dolores, ni siquiera parpadeó. «¿Felicidades o condolencias? Todavía no estoy seguro». Él miró fijamente su taza de café, como si pudiera contener respuestas. «Me perdí los primeros 15 meses de su vida. Ni siquiera sabía que existía. Eso es duro». Dolores se apoyó en el mostrador, claramente preparándose para el tipo de conversación que solo ocurría en cafeterías al amanecer. «¿Su mamá no te lo dijo?» «Intentó hacerlo. Yo no estaba, disponible». «Ah». El único monosílabo conllevaba un mundo de comprensión. «Estaba siendo un idiota». La evaluación contundente fue tan precisa que fue casi graciosa. «Sí, estaba siendo un idiota». «Bueno, la buena noticia es que ser un idiota no es una condición permanente». Dolores se enderezó cuando la campana sobre la puerta sonó. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto ahora?» Mateo se giró para ver quién había entrado y sintió que su corazón se detenía. Elena estaba en la puerta, luciendo insegura y cansada. Su cabello recogido en un moño desordenado, y vestía jeans y un suéter que la hacía parecer más joven que sus 34 años. En sus brazos, Elías estaba bien despierto y curioso, asimilando las cabinas de vinilo rojo y los accesorios cromados de la cafetería con la fascinación de alguien que ve el mundo por primera vez. «Lo siento», dijo Elena, viendo a Mateo de inmediato. «No sabía que estabas aquí. ¿Podemos irnos?» «No». Él se puso de pie, casi derramando su taza de café. «Por favor, quédate». Elena dudó.
claramente dividida entre la huida y la necesidad de cafeína que todo padre entendía. Elías tomó la decisión por ella al señalar el colorido tocadiscos en la esquina y balbucear emocionado. «Tocadiscos», dijo Elena pacientemente. «Eso es un tocadiscos, bebé». «Va», respondió Elías con autoridad, como si hubiera estado esperando toda su vida para compartir esta observación. «Es muy sociable por las mañanas», dijo Elena, deslizándose en la cabina frente a Mateo. Elías se puso de pie inmediatamente en su regazo, usando la mesa como equilibrio mientras inspeccionaba su nuevo dominio. «¿Siempre se despierta tan temprano?» «A las 6:15 todos los días, como si tuviera un reloj interno». Elena aceptó café de Dolores con la expresión de gratitud de los crónicamente privados de sueño. Esperaba desayunar antes de volver a la ciudad. «¿Te vas hoy?» Algo en su voz la hizo mirarlo con más cuidado. «Ese era el plan. Tengo trabajo mañana, y Elías tiene una rutina». «¿Qué tipo de trabajo?» Era una pregunta básica, pero se dio cuenta con vergüenza de que en realidad ya no sabía a qué se dedicaba Elena. Durante su matrimonio, ella había estado entre trabajos, tratando de averiguar su camino profesional. Otra cosa a la que no había prestado atención. «Soy diseñadora gráfica freelance. Trabajo desde casa principalmente, lo que lo hace más fácil con Elías». Ella sacó una taza para sorber de su bolso y se la entregó. «Hago sitios web, materiales de marketing, algunos trabajos de logotipos. No es glamoroso, pero es flexible». Elías, mientras tanto, había descubierto que podía golpear su taza contra la mesa y crear sonidos fascinantes. Cada golpe lo hacía reír de deleite, claramente orgulloso de sus talentos musicales. «Va a ser un baterista», observó Mateo. «Dios, espero que no. Ya estoy lo suficientemente privada de sueño». Pero Elena estaba sonriendo mientras lo decía, el tipo de afecto exasperado que pertenecía de forma única a los padres. Se sentaron en un silencio cómodo, observando a Elías explorar la física de la causa y el efecto con su taza. Dolores apareció con libros para colorear y crayones, ganándose un devoto fan en Elías, que inmediatamente abandonó su taza a favor de la expresión artística. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Mateo finalmente. Elena asintió, aunque su postura sugería que se estaba preparando. «¿Eres feliz? Realmente feliz, quiero decir. No solo sobreviviendo o saliendo adelante, sino realmente feliz». Ella consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «La mayoría de los días, sí». Es diferente de cómo pensaba que se vería la felicidad cuando era más joven, pero ella observó a Elías garabatear con entusiasmo en su libro para colorear. Él hace que todo valga la pena, incluso las partes difíciles. ¿Y antes de él? ¿Cuando estabas embarazada y yo no estaba? No pudo terminar la frase. ¿Cuando no estabas allí? La voz de Elena fue suave pero directa. No, no era feliz entonces. Tenía miedo, estaba enojada y con el corazón roto. Pero tuve que averiguar cómo estar bien de todos modos, porque él dependía de mí. El peso de lo que ella había cargado sola se presionó contra el pecho de Mateo. «Lo siento. Sé que no es suficiente. Pero lo siento. Lo sé». Ella se acercó para estabilizar el crayón de Elías cuando su entusiasmo amenazó con hacerlo volar. Pero el perdón no le devuelve al padre que debió tener desde el principio. No borra las noches que pasé preguntándome si estaba haciendo todo mal, o los momentos en que deseé tener a alguien con quien compartirlos. Quiero ser esa persona ahora. Quiero ser su padre. Querer no es lo mismo que hacer, Mateo. La paternidad no es un trabajo a tiempo parcial o un pasatiempo de fin de semana. Es presentarse todos los días, incluso cuando, especialmente cuando, es inconveniente o desordenado o no encaja en tu vida cuidadosamente planeada. Elías levantó la vista de su coloreo,
como si sintiera la tensión en la conversación. Estudió a Mateo con esos serios ojos grises, luego le extendió su crayón como una ofrenda. ¿Para mí?, preguntó Mateo suavemente. ¿Ta?, dijo Elías solemnemente, lo que parecía significar sí en cualquier idioma que los de 15 meses hablaban. Mateo aceptó el crayón con la reverencia de recibir un decreto real. ¿Gracias? Elías sonrió, orgulloso de su generosidad. Luego inmediatamente volvió a sus esfuerzos artísticos. «¿Le gustas?», observó Elena en voz baja. «¿Cómo puedes saberlo? No suele compartir sus crayones. Debes parecerle digno de confianza». Ella hizo una pausa. Su voz se volvió más suave. «Los niños son buenos jueces de carácter. Sienten cosas que los adultos no ven». Tal vez esa era la respuesta que había estado buscando toda la noche. No si merecía ser el padre de Elías, sino si podía convertirse en el tipo de hombre que este niño ya parecía creer que era. Capítulo 9. La verdadera riqueza. La verdad tiene su propia gravedad. Atrae todo hacia sí misma hasta que no queda ningún lugar para esconderse. Después del desayuno, Elena sugirió que caminaran por el jardín de esculturas del viñedo, mientras Elías dormía la siesta en su cochecito. La mañana se había convertido en el tipo de día perfecto de La Rioja, que hacía que la gente creyera en las segundas oportunidades. Con la luz dorada filtrándose a través de las vides y el sonido lejano de la limpieza de la boda, creando un telón de fondo suave para su conversación. Elías se había quedado dormido en el momento en que el cochecito comenzó a moverse. Su cabeza inclinada hacia un lado y su pequeño puño agarrado al crayón que Mateo le había devuelto. Al ver a su hijo dormir, Mateo sintió esa familiar opresión en el pecho, en parte asombro, en parte dolor, por todos los momentos que ya se había perdido. «Siempre se queda dormido en vehículos en movimiento», dijo Elena suavemente, siguiendo su mirada. «Coche, cochecito, carrito de supermercado. El movimiento es como un sedante para él. ¿Duerme bien por la noche?». «Ahora sí. Los primeros 6 meses fueron…». Ella sacudió la cabeza. «Digamos que entiendo por qué la privación de sueño se considera tortura». Caminaron en silencio durante unos minutos, recorriendo el camino de grava entre esculturas abstractas que parecían emerger del paisaje como flores de metal. Mateo se encontró estudiando a Elena con la visión periférica, notando los cambios que 2 años habían traído. Se movía con más confianza ahora, sus hombros más rectos, su paso más seguro. La maternidad le había dado una especie de fuerza tranquila que nunca antes había visto. «¿Puedo preguntarte algo difícil?», dijo finalmente. Elena asintió, aunque sus manos se apretaron ligeramente en el manillar del cochecito. «Cuando descubriste que estabas embarazada, ¿alguna vez consideraste no tenerlo?». La pregunta se cernía en el aire como humo. Elena se quedó en silencio durante tanto tiempo que Mateo se preguntó si había cruzado una línea demasiado sagrada para deshacerla. «Sí», dijo finalmente. «Durante unas 36 horas consideré cada opción». Se detuvo, girándose para mirarlo de frente. Estaba sola, desempleada, y mi matrimonio acababa de terminar. La parte práctica de mi cerebro hizo argumentos muy convincentes. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?». «Fui a la primera cita del ultrasonido sola. Ni siquiera estaba segura de querer ver. Pero luego, ahí estaba él». Su voz se volvió suave con el recuerdo. Este pequeño latido en la pantalla, esta posibilidad de una persona, y pensé en todas las formas en que ya me había decepcionado en mi vida, todos los sueños que no habían salido como los había planeado. Ella miró al dormido Elías, pero esto se sentía diferente, como si tal vez este fuera el sueño que no sabía que debía tener. Mateo sintió que algo se abría en su pecho. «Yo debería haber estado allí». «Sí, deberías haberlo estado».
No había enojo en su voz, solo el reconocimiento de un hecho. Pero no lo estabas, y tuve que tomar la decisión sin ti. Tuve que construir una vida para los dos sin ti. Reanudaron la caminata, las ruedas del cochecito crujiendo suavemente en la grava. Un halcón sobrevolaba la zona, cabalgando las corrientes térmicas, con el tipo de gracia sin esfuerzo que Mateo envidiaba. ¿Cómo fue?, preguntó. ¿Estar embarazada sola? Aterrador, solitario, hermoso. Elena se detuvo en una escultura que parecía dos figuras extendiéndose una hacia la otra a través de una distancia imposible. Le hablaba constantemente, le contaba todo lo que veía, todo lo que sentía. Quería que conociera mi voz cuando llegara. ¿Tú? ¿Alguna vez le hablaste de mí? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. Elena lo miró con algo que podría haber sido lástima. Todos los días. Le conté sobre su padre, que era brillante y exitoso, y capaz de una concentración increíble cuando algo le importaba. Ella empujó el cochecito alrededor de un pequeño bache. También le dije que su padre tenía miedo al amor, y que a veces la gente huye de las cosas que podrían hacerla más feliz. Lo estabas protegiendo. ¿De mí? Lo estaba protegiendo de la idea de que el amor debe doler, que preocuparse por alguien significa aceptar su ausencia. La voz de Elena se volvió más firme. Nunca quise que creciera pensando que eso era normal. Habían llegado al final del jardín de esculturas, donde un banco daba a un valle que se extendía debajo de ellos. Elena se sentó con cuidado, inclinando el cochecito para que Elías se quedara a la sombra. Mateo se unió a ella, manteniendo una distancia respetuosa que se sentía a la vez natural y cargada de posibilidades. «Algún día querrá saber de ti», dijo Elena en voz baja. «Hará preguntas que no puedo responder». «¿Qué tipo de preguntas? ¿Por qué no estuviste allí cuando nació? ¿Por qué no quisiste conocerlo? ¿Por qué no amaste a su madre lo suficiente como para luchar por tu familia?» Se giró para mirarlo directamente. «¿Qué quieres que le diga?» Las preguntas golpearon como golpes físicos, cada una un ajuste de cuentas con las elecciones que había hecho en el dolor, el orgullo y el miedo. ¿Qué podía decirle a su hijo sobre el hombre que había sido? ¿Cómo podía explicar que el amor se había sentido como ahogarse, que el compromiso había parecido una trampa, que había huido porque quedarse se sentía imposible? «Dile». Mateo se detuvo, buscando palabras que pudieran soportar el peso de la verdad, sin aplastar la inocencia de la infancia. «Dile que su padre estaba roto de maneras que no entendía, y que romper a otra persona parecía más fácil que arreglarse a sí mismo. Y ahora quiero aprender a estar completo. Por él, por ti, si me lo permites». Mateo miró a Elías, que todavía dormía pacíficamente a pesar de la magnitud de la conversación que ocurría sobre su cabeza. «Quiero ser el tipo de padre que se merece, no el que soy capaz de ser ahora mismo. Eso podría tomar años, Mateo, y él está creciendo cada día. No puedo poner su infancia en espera mientras te resuelves a ti mismo». Lo sé, y lo sabía, con una claridad cristalina, que esta era su única oportunidad de hacerlo bien. «Pero no te pido que esperes, te pido que me dejes aparecer. Todos los días, empezando ahora». Elena se quedó en silencio, observando el valle de abajo, donde la niebla de la mañana se estaba disipando bajo el sol que se fortalecía. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Él no es una segunda oportunidad para nuestro matrimonio, Mateo. Él no va a arreglar lo que estaba roto entre nosotros». «También lo sé». Mateo se giró para mirarla completamente. «No estoy pidiendo que volvamos. Estoy pidiendo la oportunidad de ser su padre, de averiguar lo que eso significa y cómo hacerlo bien. Y si decides que es demasiado difícil,
Si la realidad de la paternidad no coincide con la fantasía que estás construyendo en tu cabeza ahora mismo, entonces lo haré de todos modos, porque eso es lo que hacen los padres. La certeza en su propia voz lo sorprendió. Él no pidió nacer, y seguro que no pidió un padre que tardó 15 meses en madurar, pero está aquí ahora, y es mío, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecerlo. Elías se movió en su cochecito, haciendo suaves sonidos que sugerían que se estaba despertando. Elena se inclinó hacia adelante para ver cómo estaba, su mano alisando automáticamente su cabello oscuro. «Se va a despertar de mal humor», dijo suavemente. «Siempre lo hace cuando duerme la siesta afuera». «¿Qué sueles hacer cuando está de mal humor?» «Cantarle. Le gustan las canciones de cuna, aunque soy una cantante terrible». Ella miró a Mateo con algo que podría haber sido esperanza. «¿Quieres intentarlo?» Y por primera vez en su vida adulta, Mateo Rojas dijo que sí a algo que le asustaba más que cualquier negociación en una sala de juntas. Capítulo 10. La canción que lo cambió todo. Algunos momentos se convierten en la base de todo lo que viene después. Elías se despertó exactamente como Elena había predicho, con la indignante confusión de alguien a quien se le había molestado en un sueño perfecto. Su cara se arrugó en una expresión de prellanto, esos familiares ojos grises parpadeando contra la luz moteada del sol que se filtraba a través de las vides. «Hola, dormilón», dijo Elena suavemente, desabrochándolo del cochecito. «¿Tuviste una buena siesta?» Pero Elías no quería nada de eso. Se frotó los ojos con pequeños puños y soltó el tipo de lamento que sugería que el mundo lo había ofendido personalmente. Otros visitantes del jardín de esculturas se giraron a mirar, sus expresiones variando de la simpatía al leve fastidio. «Normalmente no es tan ruidoso», dijo Elena disculpándose, meciéndolo suavemente. «El cambio de rutina lo ha desequilibrado». Mateo observó cómo el rostro de su hijo se arrugaba por la angustia y sintió una oleada inesperada de instinto protector. Esta pequeña persona estaba infeliz, y cada fibra de su ser quería arreglarlo. «¿Qué le cantas?», preguntó. «Normalmente algo que mi abuela me cantaba, pero de verdad no soy». «Déjame intentarlo», dijo. Elena parecía sorprendida, pero lo movió hacia él. «¿Estás seguro? Está bastante molesto y realmente no te conoce todavía. Estoy segura». La transferencia fue torpe al principio. El llanto de Elías se intensificó cuando se encontró en brazos desconocidos, su pequeño cuerpo rígido por la angustia. Mateo sintió que el pánico subía por su garganta. ¿Y si no podía consolar a su propio hijo? ¿Y si Elías lo rechazaba por completo? Luego recordó algo de su propia infancia, enterrado tan profundo que había olvidado que existía. Su padre, Marco Rojas, había sido muchas cosas: exigente, distante, emocionalmente no disponible de la manera en que los hombres exitosos de su generación a menudo lo eran. Pero había habido una noche, cuando Mateo tenía tal vez 4 años y ardía con fiebre, en la que su padre se había sentado al lado de su cama y había cantado. No bien. Marco Rojas había poseído muchos talentos, pero cantar no era uno de ellos. Pero había cantado de todos modos, su voz grave y áspera por el agotamiento y la preocupación, hasta que Mateo finalmente se había quedado dormido. Ahora, sosteniendo a su propio hijo, Mateo buscó esa melodía medio recordada. «Eres mi sol, mi único sol». Su voz estaba oxidada por el desuso, insegura en las notas, pero él siguió. El llanto de Elías no se detuvo de inmediato, pero cambió de un lamento indignado a sollozos con hipo. «Me haces feliz cuando el cielo está gris».
Mateo se encontró balanceándose ligeramente, el movimiento natural e instintivo. Podía sentir a Elena observándolos, pero no podía prestar atención a su reacción. Toda su concentración estaba en esta pequeña persona molesta que compartía sus ojos y su terquedad. Nunca sabrás, cariño, cuánto te amo. Los sollozos de Elías se estaban calmando ahora, reemplazados por los temblorosos alientos que venían después de un llanto fuerte. Su pequeña mano encontró la tela de la camisa de Mateo y la agarró, aferrándose como a un ancla. «Por favor, no me quites mi sol». Cuando Mateo llegó al final del verso, Elías se había quedado completamente quieto en sus brazos. No estaba dormido. Sus ojos estaban muy abiertos y alerta, pero tranquilos, escuchando, como si algo en la voz de su padre finalmente lo hubiera alcanzado. «Esa era la canción de mi padre», dijo Mateo en voz baja, con la voz áspera por una emoción que no esperaba. No había pensado en ella en 30 años. Elena se secó los ojos, sin molestarse en ocultar las lágrimas. Dejó de llorar. Está escuchando. Mateo miró a Elías, que de hecho estaba estudiando su rostro con la intensa concentración que los bebés aportan a las nuevas experiencias. «Hola, amigo, soy tu papá». Las palabras se sintieron diferentes esta vez, no extrañas o aterradoras, sino verdaderas, simples y complicadas y terriblemente reales. Elías levantó una pequeña mano. Sus dedos encontraron la mandíbula de Mateo y la exploraron con la cuidadosa curiosidad de un científico. Su toque fue suave, curioso, como si estuviera tratando de memorizar a esta nueva persona que había aparecido en su mundo. «Pa», dijo Elías solemnemente, lo que parecía significar papá en el idioma de los de 15 meses. La respiración de Mateo se cortó. «Acaba de...» «Esa es su palabra para todo ahora», dijo Elena rápidamente. «No te emociones tanto». «Pa», repitió Elías, esta vez mirando directamente a Mateo con esos serios ojos grises. Luego, como si hubiera tomado una decisión interna, sonrió. Fue como ver el amanecer, esta sonrisa perfecta y sin dientes que transformó todo su rostro, haciéndolo parecer la persona más feliz que jamás había existido. Y se la estaba dando a Mateo, este extraño, que había estado ausente en cada momento importante de su corta vida, que le había fallado incluso antes de que tuviera la oportunidad de intentarlo. «Oh», susurró Mateo, sintiendo que algo fundamental se movía dentro de su pecho. «Oh, Elías». Le dio un beso en la parte superior de la cabeza a su hijo, inhalando su dulce aroma a bebé, a polvos de talco e inocencia e infinita posibilidad. Esto era amor, se dio cuenta. No la emoción complicada y aterradora de la que había pasado años huyendo, sino algo puro y esencial, y absolutamente innegociable. Esto era lo que la gente quería decir cuando hablaba de amor incondicional. Esto era lo que su padre debió sentir, sosteniendo a su hijo febril y cantando mal en la oscuridad. Esto era lo que Elena había descubierto en el momento en que vio el latido del corazón de Elías en esa pantalla de ultrasonido. Esto era lo que se había estado perdiendo toda su vida. «Te amo», susurró contra el cabello de Elías, las palabras saliendo fácilmente por primera vez en su vida. «Te amo, y siento haber tardado tanto en encontrarte». Elías balbuceó algo en respuesta, sus pequeñas manos palmeando el pecho de Mateo como si dijera que estaba bien. «Estás aquí ahora». Cuando Mateo finalmente levantó la vista, encontró a Elena observándolos con una expresión que no podía descifrar del todo. En parte asombro, en parte miedo, en parte algo que se parecía casi a la esperanza. «Le gustas», dijo ella suavemente.
Creo que él también me gusta. La voz de Mateo estaba ronca por la emoción. De hecho, creo que estoy completamente enamorado de él. Así es como funciona, dijo Elena, acercándose a ambos. 1 minuto estás bien, y al siguiente moverías montañas para asegurarte de que sean felices. ¿Siempre es tan intenso? Solo durante los primeros 18 años más o menos. A pesar de todo, el dolor, los errores, los 2 años de oportunidades perdidas, Mateo se encontró riendo. Risa de verdad, la que venía de la alegría en lugar de la cortesía. Y Elías, encantado con este nuevo sonido, se rió también. En ese momento, rodeado de esculturas y sol, y la promesa de todo lo que podían construir juntos, Mateo Rojas finalmente entendió lo que significaba volver a casa. Tu historia ha llegado a su fin. ¿Crees que el amor puede realmente cambiar a una persona? Epílogo. El presente. 6 meses después, el amor no es un destino, es una práctica, repetida a diario, en momentos tanto ordinarios como extraordinarios. El parque en Madrid zumbaba con la energía caótica de una tarde de sábado en primavera. Los niños corrían por barras de mono y se deslizaban por toboganes, mientras los padres se agrupaban en bancos, medio vigilando a sus hijos, mientras robaban preciosos momentos de conversación adulta. Mateo Rojas estaba sentado con las piernas cruzadas en la caja de arena, sus caros pantalones de traje ya salpicados de arena, construyendo lo que podría llamarse generosamente un castillo con su hijo de 21 meses. Elías se tomaba sus deberes arquitectónicos en serio, colocando cuidadosamente cada cubo de arena exactamente donde su padre le indicaba, luego inmediatamente derribando lo que habían construido, con la risa de deleite de alguien que entendía que la destrucción podía ser tan satisfactoria como la creación. «Torre», dijo Mateo pacientemente, reconstruyendo por 4ª vez. «Esto es una torre, amigo». «Toto», repitió Elías solemnemente, luego la demolió de nuevo con su pala de plástico. «Definitivamente es tu hijo», dijo una voz familiar detrás de ellos. Mateo se giró para encontrar a Elena, acercándose con 2 tazas de café, y la paciente expresión de alguien que había estado viendo la misma escena durante 20 minutos. Ella había comenzado a unirse a sus visitas al parque los sábados hace 1 mes, tímidamente al principio. Luego con creciente comodidad, mientras veía a Mateo navegar por el territorio de la paternidad activa. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó, aceptando su café con gratitud. «Construye cosas solo para poder derribarlas, muy corporativo». Elena se sentó en el banco cercano, lo suficientemente cerca para supervisar, pero lo suficientemente lejos para darles espacio. «¿Cómo fue la reunión con tu junta ayer?» «Mejor de lo esperado». Mateo ayudó a Elías a llenar su cubo de nuevo, maravillado de cómo estas pequeñas manos se habían convertido en lo más importante de su mundo. «Les dije que ya no estaría disponible para llamadas los fines de semana, ni después de las 7 de la tarde los días de semana». «¿Cómo se lo tomaron?» «Más o menos como esperabas. Henderson parecía que había anunciado que me unía al circo». Mateo sonrió. «Pero los números trimestrales hablan por sí solos. Resulta que en realidad soy más efectivo cuando no trabajo 18 horas al día». Era verdad. Los últimos 6 meses habían sido una revelación en más de un sentido. Obligarse a salir de la oficina a horas razonables para estar presente en la cena, la hora del baño y los cuentos, había sido al principio como cortarse una extremidad. Pero algo inesperado había sucedido. Su concentración en el trabajo se había agudizado. Sin el lujo de horas interminables, se había vuelto despiadadamente eficiente, delegando más, confiando en su equipo, tomando decisiones más rápido y con más confianza. ¿Y el tiempo con Elías? Eso se había vuelto sagrado.
Papá, anunció Elías, sosteniendo una concha que había encontrado enterrada en la caja de arena. Concha, concha, asintió Mateo, aceptando este tesoro con la reverencia apropiada. Muy bonita, amigo. La palabra papá todavía le golpeaba como un golpe físico cada vez que la oía. Hace 3 meses, Elías había pasado de su genérico da al reconocimiento específico de la paternidad, y Mateo en realidad había llorado la primera vez que sucedió, allí mismo en la sala de espera del pediatra, mientras Elías estaba sentado en su regazo, hojeando un libro de cartón y casualmente revolucionando la comprensión de su padre de la alegría. Se ha vuelto mucho más verbal, observó Elena. ¿Recuerdas cuando su mayor logro era decir no a todo? Todavía le dice no a todo. Ahora solo explica por qué. Mateo observó a Elías ordenar cuidadosamente su colección de tesoros de la caja de arena. Conchas, rocas interesantes, un coche de juguete desechado que otro niño había dejado atrás. Ayer me dijo, «No baño, papá. Ocupado», cuando intenté prepararlo para la cama. ¿Con qué estaba ocupado? Mirando el ventilador de techo. Aparentemente era un negocio de ventiladores de techo muy importante. Elena se rió, el sonido más ligero de lo que Mateo recordaba de su matrimonio. Ella era diferente ahora, más segura de sí misma, más asentada en su propia piel. La maternidad le sentaba de maneras que la esposa no lo había hecho, probablemente porque había sido libre de descubrirla en sus propios términos. Ellos también eran diferentes, él y Elena. No románticos, ese barco había zarpado y ambos lo sabían, sino algo que se sentía más sostenible. Copadres que genuinamente se caían bien, que habían aprendido a comunicarse sin el peso de las expectativas fallidas y los resentimientos no dichos. No era la familia que Mateo había imaginado durante sus breves y ingenuas fantasías de reconciliación, pero era real y era suya, y Elías prosperaba en el centro de ella. «Tengo algo que decirte», dijo Elena, su tono cambiando ligeramente. Mateo levantó la vista de donde estaba ayudando a Elías a construir lo que parecía ser un sistema de autopistas de arena. ¿Algo bueno o algo preocupante? Creo que bueno, espero que bueno. Ella tomó aire. He estado saliendo con alguien. Las palabras se quedaron en el aire entre ellos. Mateo sintió una oleada compleja de emociones. Sorpresa, un breve destello de algo que podría haber sido celos, y luego, sorprendentemente, un genuino alivio. Cuéntame sobre él. Se llama David, es profesor en la clase de música de Elías, ya sabes, la de los jueves por la mañana, a la que nunca puedes ir por tus reuniones. ¿La que cantan canciones sobre animales de granja y tocan pequeños tambores? Esa misma. Elena sonrió. Es paciente con los berrinches de los niños, hace chistes de papá terribles, y ya sabe que Elías es lo primero, siempre. A Elías le gusta. Lo llama Dave, y siempre quiere enseñarle sus coches de juguete. Elena hizo una pausa. Quería que lo escucharas de mí antes de que lo conocieras oficialmente. Mateo consideró este desarrollo mientras Elías le presentaba otra concha para su aprobación. Hace 6 meses, la idea de otro hombre en la vida de Elena lo habría enviado a una espiral de posesividad y arrepentimiento. Ahora, al mirar su rostro, la cautelosa felicidad allí, la forma en que parecía más ligera cuando hablaba de este David, descubrió que se sentía principalmente agradecido. Agradecido de que ella estuviera avanzando, agradecido de que hubiera encontrado a alguien que entendía que amarla a ella también significaba amar a Elías, agradecido de que le hubiera dado el regalo de la honestidad en lugar de dejar que lo descubriera accidentalmente en algún incómodo encuentro en el parque. «Me alegro por ti», dijo,
y lo decía en serio. ¿Cuándo conoceré a este dechado de paciencia y chistes terribles? ¿Estás seguro? ¿No será extraño para ti? Elena. Mateo se giró para mirarla completamente. Me diste el mayor regalo de mi vida, y pasé 2 años fingiendo que no lo quería. Lo menos que puedo hacer es alegrarme de que hayas encontrado a alguien que aprecie la mujer increíble que eres. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque ella estaba sonriendo. Esa podría ser la cosa más bonita que me has dicho. Estoy trabajando en decir cosas más bonitas en general. Elías es un crítico difícil. No se ríe de mi material, a menos que sea realmente gracioso. Como si fuera convocado por su nombre, Elías abandonó su proyecto de construcción y se acercó a Mateo con los brazos levantados en la señal universal de arriba. Mateo lo levantó fácilmente, maravillándose de lo sólido y real que se sentía. Esta persona perfecta, que le había enseñado que el amor no era algo a lo que temer, sino algo que se practicaba. «Hambre, papá», anunció Elías palmeando la mejilla de Mateo con manos arenosas. «¿Hambre de qué, amigo?» «Nanas, plátanos», tradujo Mateo para el beneficio de Elena, aunque ella ya estaba buscando en la bolsa de pañales que se había convertido en un accesorio permanente de sus aventuras de los sábados. Al ver a Elena pelar un plátano con la eficiencia de alguien que había realizado esta tarea cientos de veces, al ver a Elías acomodarse contento en su regazo para comérselo, Mateo sintió la familiar oleada de gratitud que se había convertido en su estado emocional predeterminado. Esta no era la vida que había planeado. No era la existencia ordenada y controlada que una vez pensó que quería. Era más desordenada, más complicada, infinitamente más exigente que cualquier cosa que hubiera asumido. También era la primera vida que se había sentido digna de ser vivida. «Papá», dijo Elías con la boca llena de plátano, mirándolo con esos serios ojos grises. «Canta canción». «¿Qué canción, amigo?» «Canción Sol». Mateo miró a Elena, que asintió con la cabeza. Habían descubierto que Elías había heredado el amor de su padre por la rutina. Las mismas canciones, las mismas historias, los mismos rituales para dormir que hacían que su mundo se sintiera seguro y predecible. «Eres mi sol, mi único sol». Otros padres en el parque se giraron a escuchar, encantados por la vista de este serio hombre de negocios, cantando a su niño de cara arenosa en medio del Parque del Retiro en una tarde de sábado. «Me haces feliz cuando el cielo está gris». Elías se acomodó más profundamente en los brazos de su padre, su pequeño cuerpo relajado y confiado. Elena sacó su teléfono y tomó una foto. No posada o perfecta, solo real. Un hombre y su hijo, y una canción que los conectaba con algo más grande que ellos mismos. «Nunca sabrás, cariño, cuánto te amo». Mientras Mateo cantaba, pensaba en el hombre que había sido hace 6 meses. Exitoso, sin duda. Logrado, definitivamente. Pero fundamentalmente, solo de maneras que había tenido demasiado miedo de reconocer. Ahora, cubierto de arena de la caja de arena y huellas de plátano, cantando desafinado a un niño pequeño que pensaba que había puesto la luna en el cielo. Mateo Rojas nunca se había sentido más rico. «Por favor, no me quites mi sol». Cuando la canción terminó, Elías aplaudió sus manos pegajosas y pidió más, con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus peticiones fueran honradas. Así que Mateo la cantó de nuevo, y continuaría cantándola cada vez que su hijo se lo pidiera, por el tiempo que Elías quisiera escucharla. Porque eso es lo que hacen los padres. Se presentan, cantan canciones, y aman sin condiciones ni reservas. Eligen cada día ser el sol que sus hijos se merecen. ¿Tienes el coraje de amar a alguien incluso cuando cambia todo lo que pensabas que sabías sobre ti mismo?
¿Qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad en el amor que pensaste que habías perdido para siempre? Tu participación en este canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Si disfrutaste de la historia, por favor, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo diciéndonos lo que pensaste. Tu feedback y apoyo significan mucho para nosotros. Estate atento para más historias emocionantes.